Vamos a un versículo que está en la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios 5:17. Es un versículo muy conocido por todos. ¿Cómo dice? Oh. Ahora, la palabra de Dios dice claro, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Pero el versículo anterior, el apóstol Pablo, antes de decir este versículo, él dice, por eso ya no los vamos a hablar ni a conocer conforme la carne, sino en el área espiritual. Dice el versículo 16, por tanto, 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que de aquí en adelante vamos a mirar a las personas desde el punto de vista ¿qué? Espiritual. ¿Aló? O sea que yo tengo que mirarlo a ustedes desde el punto de vista ¿qué? Espiritual. No como era antes. Yo no puedo tratarlo a usted como era antes, porque usted no conocía al Señor. Así que si hablamos un poquitico de su vida anterior antes de conocer a Cristo, creo que daría mucha pena. No solamente conocer su vida o la mía, sino que daría mucha vergüenza. Pero ahora en Cristo Jesús nuestra vida es totalmente diferente, porque todas las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Usted ha oído que realmente no se puede juzgar las personas. ¿Aló? Ni Dios ni el Señor Jesucristo vino a juzgar las personas. Pero tampoco podemos malinterpretar la palabra, donde la palabra de Dios nos dice que hay cosas que sí podemos juzgar, que sí podemos analizar. Y no es juzgar las personas, pero sí es evaluar sus acciones. ¿Aló? Y yo quiero que miremos eso en esta mañana, porque hay como una línea muy débil entre juzgar a los demás y mirar las acciones de los demás. Por ejemplo, usted no puede juzgar a una persona cuando habla mal de otra persona ni odiar a otra persona, pero sí puede darse cuenta que eso que hizo sí fue malo. ¿Aló? Pero usted debe seguir amando a la persona. ¿Cómo lo hizo Jesús? Miremoslo así. Él se dio cuenta que a él lo escupieron. ¿Lo estaban haciendo correctamente? ¿Por qué lo hacían mal? Porque eran ¿qué? Ignorantes. El Señor dijo, no saben lo que hacen. O sea, Él juzgó que los juzgó a ellos o las acciones. Las acciones. Él dijo, Padre, perdónalos. Es que ellos no saben lo que están haciendo. O sea, Él los siguió amando a pesar de todo lo que hicieron en contra de Él. Pero las acciones sí las juzgó. Es que no saben lo que hacen. O sea, están haciendo absolutamente todo esto malo por la ignorancia que en ellos hay. O sea, sus acciones están muy mal. ¿Aló? Sus acciones están muy mal. Entonces, el cristiano, diga, es nueva criatura. No va a ser, es. Aquí hay una diferencia entre un medio cristiano y un cristiano y uno no cristiano. No, es o no es. Y eso que vamos a mirar en esta mañana, lo voy a hacer a manera de analizarlo despacio. No analizarlo rápido, sino analizarlo despacio porque es bien delicado. Estamos precisamente empezando el mes de diciembre prácticamente del año 2017, y en este mes de diciembre muchos de los que tienen el título de cristianos llega a diciembre y se da uno cuenta que no son cristianos, y que muchas veces empieza el siguiente año y ahora vuelven a ser cristianos. Entonces vamos a identificarlos. ¿Y cómo identificarlos? No podemos juzgarlos. ¿Sí? O sea, yo no puedo juzgar a una persona, pero Jesús nos dio unas claves. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Y qué sería? Pues mirar el fruto, y las acciones de esos frutos nos van a demostrar qué clase de persona es. Entonces, no es por lo que digamos, no es por lo que vayamos a un templo, tengamos una Biblia, sino los frutos identifican realmente al árbol. Amén. Entonces, el cristiano es, diga, es una nueva criatura. Es, no va a ser, es una nueva criatura, una nueva creación.
Y no fue solamente una decisión personal. ¿Por qué? Porque a veces le decimos a la gente, bueno, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo Jesús? Entonces la persona dice, yo, listo, entonces va a hacer una oración de fe. Y decimos, acepta a Jesús como Señor, repita esta oración y la persona puede repetir la oración, ¿sí o no? Y después de que repita la oración y salga del templo, del lugar donde estaba, ¿ya es una nueva creación? Repitió la oración, pero Puede suceder que si lo hizo con convicción, Dios es un milagro sobrenatural, porque ese trabajo no lo hace una confesión, lo hace Dios a través de la fe de esa persona. Ese trabajo de salvación no lo hacen usted ni yo por lo que hagamos, ese trabajo lo hace Dios. ¿Aló? Dios es el que salva, Dios es el que transforma, Dios es el que regenera. ¿Por qué? Porque el pecador está muerto en delitos y pecados. Así que una persona que está muerta en delitos y pecados no puede decir, no, es que yo hice algo para ser salvo. Por favor, está muerto. Así que si Dios no hace un milagro en esa persona, seguirá siendo un ¿qué? Un muerto. Ahora, cuando Dios hace un milagro en una persona, ¿se nota? Cuando Dios hace un milagro en un muerto y lo resucita, ¿se nota? Voy a repetirlo. Hay una persona muerta en sus delitos y pecados. Y Dios en un momento le puede dar vida. Y esa persona tiene vida eterna, tiene vida espiritual. ¿Se le nota? Se le nota el otro día, ese mismo día. ¿A alguno de ustedes le pasó que el día que realmente recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted ya empezó como a mirar el mundo diferente? ¿No le pasó? Sí le pasó. ¿A cuánto le pasó? Levanten su mano. Listo, entonces algo pasó. Hermano Luzari, ¿le pasó? A mí también me pasó, yo fui hijo de pastor. Y duré un poco de tiempo que yo iba a la iglesia, yo conocía al Señor. Pero yo entiendo una cosa, el día que realmente yo empecé a reaccionar y a decir, no, pues eso no puede ser así, yo tenía como unos 16 años. Que yo acepté al Señor, y me acuerdo, y fui a un templo por allá, ni siquiera estaba mi papá en la iglesia, sino que estaba en una iglesia, y un testimonio, y un pastor estaba predicando, oiga, yo ese día pasé a aceptar al Señor y yo me arrodillé, yo lloraba, yo no sabía ni por qué lo hacía. Pero había una convicción interna de arrepentimiento tan tremenda, que no podía salir del templo ese día. Había convicción de arrepentimiento, me sentía pecador, me sentía mal, me sentía horrible. Fue tremendo, que no pude salir y me tocó ir a pasar al frente y decir, Señor, perdóname. Y de ahí en adelante empezó algo diferente, yo decía. Y a veces se cometían errores, pero ya me daba como vergüenza el pecado, el error que hice. No, ¿por qué hice esto? Dios mío, perdóname. Y empecé a mirar que hay algo diferente dentro de uno que uno no entiende en el momento. Un cristiano puede muchas veces fallar y aún puede llegar a pecar, pero hay algo por dentro que no le permite seguir viviendo en ese pecado. Lo lleva urgentemente a los pies de Cristo porque dice, no puede ser que yo haya hecho esto, ¿cómo es posible? Y usted va a huir del pecado. Pero hay otras personas que hicieron una oración de fe, que aún se mandaron bautizar, pero que sin embargo a veces hacen pecado y bueno, pues no es tan grave lo que hicieron, no ha habido un arrepentimiento. He visto casos donde se está predicando la palabra de Dios y uno sabe que hay personas que sus frutos son totalmente de una persona inconversa, pero son bautizados, son hijos de familias cristianas y llegan a la iglesia. Y lo más raro de esto es que cuando la unción del Espíritu Santo está y la palabra se está moviendo, los que a veces pasan a arrepentirse no son los que están mal, sino los que están mejor espiritualmente. Y usted dice, no puede ser posible. ¿Por qué los que uno sabe que su vida espiritual es mejor? ¿Por qué son los que sienten más convicción de pecado? Es precisamente por eso. Porque entre más usted se acerque a Dios, más se siente pecador. Y entre más se aleja usted de Dios, menos se siente pecador. ¿No? Ese es el problema, que una persona lejos de Dios
Puede haber el culto más sobrenatural y la persona preferiblemente se va o se sale, pero no pasa al frente a arrepentirse. Pero usted ve personas cristianas que aman al Señor y la presencia de Dios es tan tremenda que esa persona se arrodilla y dice: Señor, perdóname. A mí me sorprendió que hace unos 8 días que estaba predicando y mientras estaba predicando le decía: hermano, ¿por qué tienen que esperar que pase el mensaje? ¿Por qué no pasan al frente? Y una de las que pasó fue mi mamá. Tal vez ustedes no se dieron cuenta. ¿Sabe quién más pasó? La hermana María Antonia, que sé que es una mujer de Dios. ¿Aló? Yo decía, pues uno espera que esas personas que uno considera que su vida espiritual tiene un buen nivel por sus frutos correctos, pues no pasen, pero no es al revés. Entonces, usted va a encontrar en la palabra, en el Nuevo Testamento, que el que es más espiritual, más fácilmente va a ir a los pies de Jesús. Cuando Juan, el apóstol, se encontró con Jesucristo en el Apocalipsis, y el ángel de Dios estaba ahí, se encontró con el Señor. ¿Qué pasó en el capítulo 1 de Apocalipsis? Dice: yo caí a los pies como muerto. Pero ¿por qué si él no, hasta donde yo entiendo, él era un hombre santo? El gran apóstol Juan. Porque estaba ante la grandeza y la santidad del Señor. El profeta Isaías, en el capítulo 5, 6 de Isaías, usted va a encontrar que cuando él estaba en el templo y vio la gloria de Dios, él cayó a los pies del Señor. ¿Aló? Pero muchas personas que están en pecado, les es difícil arrodillarse y humillarse ante Dios. ¿Por qué? Está bueno esto, ¿verdad? ¿Cuántos se lo vamos al Señor? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Vamos a dar un aplauso a Cristo Jesús en esta mañana. Él es digno de alabanza. Bien. Cuando una persona está en Cristo, cambia su naturaleza. Voy a repetirlo. Cambia su naturaleza. Por eso Jesús dijo: para poder entrar al reino de los cielos y ver al reino de los cielos, necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir que esa persona antes era una persona y después va a ser otra persona. La simiente de Dios va a ponerla a Dios, que es su propia naturaleza, para que la naturaleza que Dios pone empiece a dar unos frutos diferentes. Cuando usted va a sembrar una pepa de cualquier árbol, de cualquier fruto, la naturaleza que hay en esa pepa va a producir un árbol y va a dar frutos de esa naturaleza. Si usted siembra habas, va a dar habas. Tiene el ADN completo y va a hacer las hojas todo igual a una matica de habas y va a dar habas. Si usted siembra una pepa de mango, tiene la naturaleza y la forma y las hojas y los colores van a crecer y va a dar mangos, porque esa es su naturaleza. Cuando una persona no es cristiana, va a crecer y va a tener una forma, va a tener una apariencia, va a producir unos frutos de una persona no cristiana. Pero cuando una persona realmente le entregó su corazón al Señor, va a crecer y se le va a notar y se le va a ver los frutos diferentes de una persona que es nueva en Cristo Jesús y es una nueva creación. ¿Aló? Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, el versículo 4, por medio de las cuales, de las promesas de la palabra, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Dónde está la naturaleza divina? Nosotros somos participantes de esa naturaleza. Estamos hablando de la naturaleza de Dios. Ahora, los que tienen la naturaleza divina, habiendo oído de la ¿qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de los deseos. Entonces lo que dice la palabra de Dios es esto:
a través de la palabra, que el versículo 3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, el conocimiento de Dios. Cuando usted conoce a Dios, Dios lo está llamando, y luego viene Dios, y al creer en el Evangelio, oiga, al escuchar el Evangelio y creer en la palabra, usted va a conocer a Jesucristo. Cuando usted conoce a Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12 dice, y usted recibe a Jesucristo por la fe, Dios les da el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, y son engendrados no de carne y sangre ni voluntad varón, sino de Dios. O sea que Dios pone su ¿qué? Su naturaleza, su ADN. ¿Aló? Dios pone su ADN, que sería muy espectacular estudiar un poquito sobre el ADN de Dios en el pueblo y en la iglesia del Señor. Ese es un tema que es fascinante. Cuando Dios pone su ADN, ¿qué va a pasar cuando esa persona empieza a crecer? ¿A quién se va a parecer? ¿A su papá? ¿Cuáles son el desarrollo de su vida? Igual a la de su padre. ¿Por qué Jesucristo fue hijo de Dios? Porque tenía la naturaleza de Dios. Entonces, cuando él empezó a crecer, nos dimos cuenta que era muy diferente al mundo. Sus actitudes, sus palabras, sus acciones, eso mostraron ¿a quién? A Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, todo lo que hago, eso lo hago porque mi Padre lo dice que haga. O sea, hizo exactamente lo que Dios hace. Y ahí es que conocemos a Dios. Porque Dios el Padre es espíritu y nadie lo ha visto. Pero a través de las acciones de Jesucristo conocimos a Dios. Quiere decir que el mundo va a conocer a Jesucristo es a través de las acciones de los que ahora son hijos de Dios y son nuevas criaturas, que es la iglesia. ¿Aló? ¿Y dónde los van a conocer? Pues en el mundo estamos. La gente va a decir, ellos son diferentes. Ellos hacen las cosas diferentes. Ellos hablan diferente. Piensan diferente. Se relacionan diferente. Amén. Hay algo diferente en ellos. ¿Cuál es? Que hay un ADN y una naturaleza totalmente diferente. Los frutos que ellos tienen son totalmente diferentes a los de todos los árboles, que son las personas que no conocen a Dios. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, el mundo fue creado de la nada. O sea, todo lo que existe, tal, la tierra, todo eso. Dios dijo y fue. Todo fue hecho de la nada. Pero las nuevas criaturas son transformadas. Digámoslo así, eran personas, una masa de carne llena de pecado, de contaminación, de enfermedad, de suciedad, de malicia, de inmundicia, haciendo lo malo desde que nacían. Pero un día Dios, mirando la condición de estos seres humanos, de esa masa de podredumbre y de suciedad, Dios transformó esa masa, esas personas, y las reformó, las transformó, las hizo unas nuevas ¿qué? Criaturas. Y las cosas viejas y todas fueron hechas. O sea que la persona, cuando realmente es cristiano, ya no es lo mismo que era antes. No puede ser. Porque si Dios hizo un trabajo en esa persona, se nota. Entonces, es muy diferente hacer una oración de fe y decir, no, ya soy cristiano, yo a la iglesia. No. Si usted realmente es cristiano, si usted conoce a Dios, si usted es bautizado, su vida es otra. Amén. ¿No? Amén. No por el hecho de asistir a una iglesia o haber hecho una oración de fe o aún estar haciendo algo dentro de un templo, ya eso lo caracteriza a una persona como nueva criatura. No, señor. Hoy en esta mañana vamos a mirar realmente cómo identificar los frutos de esas personas que son nuevas creaciones. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queremos aprenderlo? Yo les voy a decir una cosa. Usted debe estar seguro quién es. Usted debe saber quién es usted. Y hay un versículo que lo vamos a encontrar en 2 Corintios que va a ser sorprendente. Yo lo leí precisamente a mí me llama la atención la palabra siempre. 2 Corintios 13:5. Y el apóstol Pablo, mi amigo el apóstol Pablo, que me encanta estudiar las epístolas del apóstol. Ustedes no se han dado cuenta que a mí me gusta mucho el apóstol Pablo. Bueno, mi amigo el apóstol Pablo y el Espíritu Santo, nuestro amigo, dice algo. Examinaos ustedes mismos
O sea, aquí no vamos a condenar ni a juzgar a nadie, pero hay un examen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea que una persona, si no se examina, puede ser que no esté en la fe y crea que sí está en la fe. O sea, más o menos lo que San Apóstol está diciendo es: examínense, porque ustedes pueden creer que son cristianos, pero de pronto no lo son. ¿Aló? No sé si tengo otra versión ahí, ¿no? O no os conocéis a vosotros mismos. ¿Cómo así? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Usted había leído ese versículo alguna vez y ha empezado a entender a través de la introducción que esto es muy súper importante? ¿Qué sacaríamos con tener 20,000 personas en un templo y que solamente 5 días fueran realmente cristianos y aprobados por Dios en la fe? De nada. ¿No creen que es preferible tener un grupo reducido, pero que todos realmente sean cristianos de verdad, aprobados por Dios? Yo pienso que eso es así. O sea, que aquí no cuentan los números, aquí cuentan la realidad de lo que es el cristianismo y lo que es ser cristiano. Ahora, ¿cómo podemos hacer el examen a una persona en la fe? Porque yo no puedo juzgar, ni puedo condenar. Le quitaría el puesto a Dios y yo no lo voy a hacer. Entonces, por lo regular, la gente mira esto desde un punto de vista religioso y empiezas a condenar y a juzgar a los demás porque de pronto les ve malas acciones. Y dice, pero hace diciendo que es cristiano, y empieza a condenarlo, a juzgar. Ese es para el infierno. No, usted no puede hacer eso, usted no es Dios. Entonces nos vamos a salir de la gracia, nos vamos a salir del amor, nos vamos a salir del evangelio. No podemos hacer eso, pero sí podemos hacer un examen y evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo dice el versículo? Póngase en la prueba para ver si están en la fe. Esta es otra versión. ¿Quién se tiene que poner a prueba? Yo no lo voy a poner a prueba a usted, porque esta versión me dice: examinaos a vosotros. Esto es muy diferente a juzgarlo a usted. Yo sé que hay muchísima gente que lo juzga a usted y me juzga a mí. Y sé que hay iglesias grandísimas que lo único que hacen es juzgar a todo el mundo, y aún en las predicaciones lo están condenando. No, eso es totalmente fuera del evangelio. Eso es una herejía. Aquí dice que uno sí se puede juzgar, pero a sí mismo. O sea, que lo primero que tiene que es pararse uno al espejo y decir: venga, espere, evaluemos esto, porque aquí como que esto está mal. Pero yo no lo puedo hacer. No sé si usted alguna vez en su vida se ha examinado la fe, pero en esta mañana vamos a examinarnos la fe, porque creo que si no lo hacemos, podemos estar, como dice el apóstol: o no os conocéis a vosotros mismos. O sea que usted tiene que conocerse a usted mismo. Si usted no se conoce a sí mismo, ¿por qué? Examinen a sí mismos, o no se reconocen a ustedes a sí mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. ¡Wow! Entonces, saquen una hojita, una hojita y un esfero, que hoy hay examen. Todo el mundo, uy, ¿cómo así? Hoy hay un examen. Y para todos los que están viendo este video también hay un examen. Ojalá saque una Biblia y un esfero y una hoja, porque puede ser que usted crea que es cristiano y no lo es. Yo no puedo, como algunas iglesias que dicen ser iglesias y que no son iglesias, y se encuentran a la gente en la calle, le dicen: pero no haga esto. Si usted es, digamos, usted es cristiano, usted es católico, usted esto, y le dan el nombre como si fuera esa persona de tal, pero sus acciones niegan totalmente lo que es. O sea, no se le puede decir así. ¿Aló? Usted no puede ver un árbol de guanábanas y se le ven las guanábanas grandes, verdes, y usted dice: no, este árbol es un árbol de mandarinas. No, eso no es así. Usted no le puede decir a un árbol de guanábanas que es mandarinas, ni le puede decir a un árbol de mandarinas que es guanábana. Usted tiene que decirle a esa persona: ¿usted es cristiano o no es cristiano? ¿Por qué? Por los frutos. Esto es tremendo entenderlo, hermano. ¿Cuánto se le habla al Señor?
Así que el examen, a veces los exámenes son muy buenos y siempre dan a fin de año, ¿no? Para pasar al otro nivel, digo, al otro año. Amén. Bien. El mundo fue creado, repito, de la nada, pero las nuevas criaturas son transformadas en una nueva creación y hay un examen para ver si es cierto. ¿Quién se va a examinar? Usted mismo. Acepta a Jesús solo por una oración, repita ya, y eres una persona, una nueva criatura, y eres salvo y todas las cosas. Eso está sucediendo hoy, y los hermanos a mí me dicen, bueno, ¿qué pasó? Pero es que no dijo sobre que hiciera la oración de fe. A mí me lo han dicho. Y yo me reservo mis cosas, porque le voy a decir una cosa, cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo, y lo cree, usted no necesita ir a buscarlo, esa persona va a volver solo. Esa persona va a volver solo porque creyó en la palabra y el que hizo el trabajo fue el Espíritu Santo, no fue una oracióncita que le hicimos. Esa persona solo va a decir, Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios Padre, perdóneme, solo. Por eso la persona tiene que confesar con su boca, pero si yo le digo, venga, haga esta oración, la persona hace la oración. Hasta los loros pueden repetir la oración. Y si un loro repite la oración, entonces el loro está convertido, salvo y se va para el cielo. No. Tenemos que quitar un poco de religiosidad, yo sé que usted ha perdido eso, pero muéstrenme en la Biblia dónde estaba cuando llegaron todos los 3.000 personas y Pedro estaba ya después de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ellos dijeron, ¿y qué haremos para ser salvos? Y Pedro dijo, repitan esta oración. No, él no dijo eso. Dijo, arrepiéntase y luego bautícese en el nombre de Jesús para perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro no dijo que hicieran una oración, el apóstol Pedro dijo fue arrepentidos. Ahora, ¿cómo viene el arrepentimiento? Solamente al escuchar la palabra de Dios y entenderla, eso sí produce arrepentimiento. ¿Aló? ¿Es de dónde salieron? Hermano, ya, repita la oración de fe. Sí, eso lo convirtieron en religión y no es religión. El Evangelio de Jesucristo es otra cosa. Ahora, que la persona sí debe confesar a Jesús como su Señor, claro que sí. Y cuando una persona lo cree, ¿cuántos no aceptamos que Jesucristo es Dios y que está vivo? Y tenemos que hacerlo a diario, con nuestras acciones lo demostramos. No es con una palabra, es con acciones. ¿Aló? Bien. Examinar y probar si está en la fe o en Cristo. Aquí no es juzgar, un examen a través de la palabra es otra cosa. Entonces vamos a analizar Mateo 7:15, porque hoy no estoy juzgando a nadie. Y es que eso sería casi, eso es prácticamente legalismo, podemos extremismos y todas cosas. No, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, verso 15 dice, cuídense de los que. Y entonces, ¿cómo identifico esa clase de personas? Jesús aquí me da opciones. Miren lo que dice el Señor. Yo quiero que leamos un poquitico más. Versículo 15, ¿no? Dice, respondiendo, capítulo 7, verso 15. Guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Entonces el Señor Jesús tenía que explicarnos o mostrarnos a través de la palabra de Dios cómo descubrir un lobo que tiene disfraz de oveja. O sea que hay muchos lobos que parecen ovejas. O sea, son muchas ovejas que no son ovejas. Amén. Y que pueden confundirse entre el verdadero rebaño. Y uno las ve y tienen un forro por encima de lana, de ovejas, pero el único problema es que no hacen ne, sino hacen ahí hay una diferencia. Entonces uno dice, pero esta oveja, ¿por qué aulla como un lobo? No es que aulle como un lobo, es que es un lobo. Entonces Jesús dice, ojo, y usted va a encontrar en todo el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo sí que se esforzó por este tema. Cuidado de los falsos profetas, cuidado de los falsos pastores, cuidado de los falsos, son lobos rapaces. En otros versículos dice son perros
O sea, eso está por toda la Biblia. Usted va a encontrar en Apocalipsis, usted va a encontrar en Primera de Pedro, en el libro de Judas, y lo que más trata Dios de cuidarnos es de esto. Entonces uno dice, Dios mío, entonces ¿cómo hacemos? Porque yo no puedo juzgar, ni puedo condenar a nadie. Entonces aquí hay unas claves muy buenas, donde empezamos nosotros mismos, haciendo los exámenes y mirar qué clase de persona soy yo. A su nombre. Dice, bueno, versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí lo que le está diciendo, ¿acaso se recogen manzanas de un árbol de peras? No. Así, todo buen árbol, aquí los árboles son personas, ¿listo? Aquí todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dígame una cosa, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo aquí? Que yo tengo que aprender a examinar a las personas, a los predicadores, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán ¿qué? Maestros, conforme sus propias ¿qué? Concupiscencias. ¿Y qué va a pasar? Y apartarán ¿qué? De la verdad ¿qué? El oído, y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. Y aún habrá doctrinas de ¿qué? O sea que el tema es muy importante, porque uno no sabe con quién se puede relacionar, ni se puede escuchar a todo el mundo. ¿Aló? ¿Qué hace usted? Ni se puede leer todo escritor. Usted no puede coger cualquier libro y empezar a leerlo, porque qué tal sea un demonio que tiene una falsa doctrina y resulta que usted resulta dudando hasta de la palabra o del evangelio. ¿Qué tal el enemigo utilice otra persona por allá que dijo 3, 4 cosas y resulte sacándolo de la iglesia, desarraigándolo de donde Dios lo plantó? O sea, esto es muy importantísimo. Dice el apóstol Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que lo recibe participa de sus malas obras. ¿Lo han leído? O sea que yo quiero que entendamos en esta mañana, porque este tema puede ser realmente, como le dijera, como una alarma, ¿aló? Para mantener nuestra fe firme. Está entrando este mes que es bastante complicado, donde van a llegar familiares suyos, donde van a haber amigos, donde también va a haber dinero, donde van a haber demasiadas oportunidades. Yo quiero decir una cosa, usted es cristiano y debe vivir como cristiano. No importa las tentaciones que haya, no importa los familiares lo que digan, usted es una nueva creación y sus frutos lo van a identificar con los que no son cristianos. A su nombre. Entonces, cuando el Señor habla de esto, ¿cómo reconozco un salvo verdadero entonces? Esta pregunta está buena. ¿Cómo reconozco un salvo verdadero? ¿Dónde encuentro el examen, las pruebas para hacerlo? Si los frutos o acciones de una persona, yo encontré, búsqueme, si usted tiene la Biblia, Dios habla hoy, usted va a encontrar Mateo 7:15, y ahí va a decir, no va a decir frutos, sino va a decir acciones. Entonces dice, por sus acciones. Y entonces frutos y acciones es lo mismo. O sea, lo que usted hace son frutos. ¿Estamos? Entonces, acciones de una persona, si una persona tiene acciones que no son de un cristiano, pero este va al templo y se congrega, ¿por congregarse es cristiano? No. Porque sus frutos y sus acciones no son de cristiano.
Si una persona llega al templo y recibe a Jesucristo y acepta a Jesús de verdad, y acepta el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, y acepta su sangre, y sabe que ese sacrificio fue por sus pecados, y lo cree de verdad, esa persona se arrepiente. Entonces, cuando hay ese arrepentimiento, Dios hace una nueva creación en esa persona. Es Dios. Y cuando Dios hace algo, todo el mundo lo va a notar. La gente, su familia, algo le pasó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dejó el trago? ¿Por qué dejó de decir groserías? ¿Por qué no eres mentiroso? ¿Por qué ahora es una persona correcta? Y usted va a decir, es que ahora soy cristiano. Uy, ¿cómo así, hermano? Si estábamos programando este fin de año, era una rumba buenísima, y usted, ¿cómo así que no va a ir, hermano? ¿Qué le pasa? Yo no sé qué me pasa, pero yo no voy a ir. ¿Y por qué no va a ir? Porque ya no tengo ese deseo. Porque ya no quiero hacerlo. Y para entonces, ¿ahora qué va a hacer? Me voy para el templo. ¿Para dónde? Para el templo. Y me voy al servicio de culto a adorar al Señor Jesucristo. La gente de afuera le va a decir que usted está loco. Conocí un caso de un hermano que se llama John, que le pasó esto. Y sí fue una oración de fe, pero él la hizo con convicción. Y fue tan tremendo el cambio que su familia, su papá y su mamá sí lo metieron a una clínica de reposo. Mi hermana Nelly es testigo. Creo que la hermana Yasmin. Y aquí hay muchos testigos de este caso. Él tenía el pelo hasta aquí. Él usaba tatuajes, él usaba collares, casi un hippie, más o menos. Y resulta que cuando se convirtió al Señor, él fue y se mandó peluquear como el que tengo. Se quitó todas esas cosas y nadie, yo no le había dicho, porque yo apenas le estaba dando el Evangelio y le aceptó al Señor y él creyó en el Evangelio. Yo no supe qué fue lo que pasó. Yo supe lo que pasó fue después. ¿Qué pasó con Diosito? No, que es que el papá y la mamá lo van a llevar a pagar a la clínica de reposo y que usted no vaya por allá ni se acerque por allá, que le pueden pegar a usted. ¿Y por qué a mí yo qué hice? Sí, porque usted fue el que le lavó el cerebro y entonces por ahí. Yo no he dicho nada, hermano. Lo encerraron en una casa 3 días porque él fue y bajó unos cuadros de idolatría y los metió en el baño. Compró una Biblia y ahora se arrodillaba en su cama a orar y a estudiar la palabra de Dios. Así que nuestro hijo se volvió loco del remate. No fue eso. Es que Dios hizo un cambio interno en esa persona. Y eso se nota tanto que todos quedaron asustados. Eso no es de que yo fui a una iglesia y yo soy cristiano porque, no, es que yo hice una oración de fe, no que yo me mandé a bautizar, yo tengo las fotos del bautismo. No, es que el cristiano se le nota que es cristiano, tiene unos frutos de cristiano, tiene acciones de cristiano, tiene palabras de cristiano, su vida es de cristiano, hasta su vestidura es de cristiano. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Entonces, no lo que lo identifica al cristiano son sus acciones, o sea, sus frutos. Eso es lo que lo identifica. Lo que se ve, los frutos son los que identifican un árbol, no la materia donde está sembrado o el sitio donde está. Un árbol puede meterlo en una materia y luego meterlo en un templo. Pueden meterlo. Una persona puede meterse a un templo. Una persona puede estar en cualquier persona, en cualquier lugar, puede ir a donde sea, pero lo que lo identifica, ¿qué clase de árbol es? Sus acciones y sus frutos. ¿Aló? Entonces sus frutos lo identifican realmente. No, este sí es un árbol de manzanas. No importa dónde lo pongan. Usted coge un árbol de manzanas y lo meten en una fiesta donde hay de todo, pero si ese árbol es de manzanas, le va a producir manzana, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Si usted es un árbol cristiano, usted puede estar con quien esté y los frutos que va a hacer son de cristiano.
Usted puede relacionarse con el que sea, puede estar donde sea, pero usted es luz y brillará siempre en medio de las tinieblas. Siempre lo hará. Porque no hay ninguna comunión, la luz con las tinieblas, ni Cristo con el diablo. Y si usted es cristiano, puede ser su familia, pueden ser sus amigos, puede ser el que sea, pero usted se va a identificar. ¿Por qué? Porque usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron y todas son totalmente nuevas. A su nombre sea la gloria. Entonces sí identifican al cristiano. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces usted no va a juzgar a las personas. No, es que nos estamos haciendo el examen, somos nosotros. Ah, pero yo lo vi allá. Nadie le está preguntando. Nadie le está preguntando qué vio, qué oyó, dónde estaba la otra persona. No, primero vaya usted y pruébese primero. Antes de mirar la paja de la otra persona, primero mírese la viga que está en su propio ojo. Cuando uno juzga a otra persona es porque nunca ha mirado lo que hay en sus ojos. ¿Aló? ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. A su nombre. Eso es buenísimo entender esto. Es supremamente bueno. Miren lo que vamos a seguir mirando aquí. ¿En qué sitio se mete usted? O por cuestiones de su familia, por cuestiones de compañeros de la universidad, del colegio, por cuestiones sociales, de la empresa, de su trabajo. Muchas veces usted se va a relacionar con gente que no es cristiana. Usted se va a relacionar con muchos familiares que no son cristianos. Usted va a tener muchas personas alrededor de usted. Claro que sí va a suceder eso. Pero si usted es un cristiano, allí va usted a dar frutos de cristiano, porque la naturaleza de Dios está en usted. Amén. Así todo el mundo no dé los mismos frutos. Le van a decir es usted por qué no da los mismos frutos. ¿Por qué usted ya no quiere hacer esto? ¿Por qué usted no se comporta así? ¿Por qué usted no bebe esto? ¿Por qué usted no se come esto? ¿Por qué ahora se viste así? ¿Por qué ya no muestra casi nada? Y le van a hacer una gran cantidad de cosas. ¿Por qué usted no corre como corríamos antes y hacía lo que hacíamos antes? ¿Por qué ella no lo quiere hacer? Y usted le va a tener que decir a la gente, es que yo conocí a Jesucristo y Él cambió mi vida. ¿Usted también lo quiere conocer? Y como ellos no han entendido, le van a decir, no hermano, ya no quiero ni saber de usted. No importa. Usted puede perder todo el mundo, pero si tienes a Cristo, Él estás en lo mejor, tienes al mejor. Él estará contigo siempre, Él te ayudará, Él te defenderá, Él estará contigo en todas las circunstancias de tu vida. El gozo no te va a faltar. A su nombre. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Usted ya va a empezar a escoger los sitios donde se mete. Usted ya va a escoger las personas con que se relaciona. Usted ya va a empezar a escoger lo que se toma y lo que se come. Usted ya va a empezar cuando llega al centro comercial aún a escoger la ropa que va a comprar para ponerse. Y usted, todo esto va a empezar en su mente y en su corazón y va a haber un cambio total. ¿Por qué? Porque usted es una nueva creación. Y la mente de Dios a través del Espíritu va a empezar a gobernar tu espíritu y te va a guiar cada día hacia lo mejor, hacia ser una persona excelente y de bendición para la sociedad. A su nombre. Pero si va a la iglesia, si carga una Biblia y sin embargo los frutos no son de un cristiano, yo quiero decirle que no es cristiano. Si usted sale del templo y va y se emborracha y dice groserías y hace una gran cantidad de cosas, no, usted necesita aceptar a Cristo, estás perdido. Necesitas arrepentirte y decirle, Señor, sálvame, porque si me muero voy a ir al infierno. Esa persona necesita reaccionar. Esa persona necesita entender que no ha nacido de nuevo, que no es una nueva creación. Yo dígale, Dios, necesito algo en mi vida, cámbiame. Aquí está mi vida, me arrepiento de mis pecados, no he podido vencer el pecado, ¿qué hago? Y estoy seguro que el Señor te va a ayudar. Amén. Amén. Creo que aquí es una diferencia total. Pero a veces creemos que vamos para el cielo
porque vamos a una iglesia, porque venimos de una familia cristiana y todas las cosas, pero resulta que los frutos demuestran que no va para ningún cielo. ¿Aló? A su nombre. Entonces, estamos en fin de año. ¿Cuál es el propósito para este fin de año? ¿Qué quiere hacer este fin de año? ¿Cuál es la programación que usted tiene? Porque como nueva criatura, como hijo de Dios y como luz en medio de las tinieblas, usted también tiene que tener planes y proyectos de cómo ayudar y bendecir a su familia, de cómo programar algo para honrar y glorificar a Dios. Claro que sí, pero si no, entonces está programando otras cosas. Está programando y qué voy a hacer, no, y eso está este fin de año, la rumba así va a estar, pero bueno. Necesitas convertirte a Cristo, vas caminando mal. Puede suceder algo y te puedes perder. Pero ¿cómo así, hermano? ¿Usted qué está diciendo? Si yo llevo un año asistiendo a la iglesia, puede llevar un año asistiendo a la iglesia. Primero de Juan 1:6 me llama la atención porque hoy Dios nos está haciendo un examen. Amén. ¿Qué dice 1 de Juan 1:6? Si decimos, ¿qué puedo decir? ¿Que tenemos qué? ¿Con quién? Pues con Jesús. Comunión es que relación. Yo soy cristiano, yo conozco al Señor, yo a la iglesia, me relaciono con muchos hermanos de la iglesia, yo tengo comunión con Él, pero andamos en tinieblas. ¿Qué pasa? ¿Qué dice acá? Estamos mintiendo. ¿Y quién es el papá de los mentirosos? Aquí la palabra nos está diciendo, usted mismo se puede examinar. No hay, crea que es cristiano y no lo es. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Digo, ¿qué tal una persona convencida que va para el cielo y que es cristiano y resulta que ni siquiera se conoce a sí mismo? No, esta palabra es para conocernos a nosotros mismos. Es para saber quién soy en Cristo Jesús. ¿O no? Amén. Si yo digo que soy muy buena gente, eso no me va a salvar. Si yo digo que no le hago daño mal a nadie, eso no me va a salvar. Pero es que yo soy una persona correcta, yo le ayudo a los pobres, yo nunca digo una mentira, eso no nos va a salvar. A usted lo va a salvar es estar en Cristo, es estar en Dios, es que haya sido perdonado, es aceptar a Cristo para que sea una nueva creación. ¿Por qué? Porque los que se van al cielo, los hijos de Dios, son los que Dios transformó e hizo nuevas criaturas. No es todas las cosas buenas que usted haga, no. Si usted está en Cristo es una nueva criatura y todo lo demás pasó y todo ahora es hecho nuevo en Cristo Jesús. Entonces dése cuenta que no es lo que usted haga, es lo que Dios hizo, lo que nos salva. ¿Aló? No es todo lo que usted se invente, ni lo que diga, ni lo que tratemos de hacer, lo que nos va a llevar al cielo. No, la salvación es de Dios. Él es el que lo hace, a Él le debemos absolutamente todo. Voy a repetirlo, todo se lo debemos a Él, porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos, y en esa condición Dios vino a darnos vida juntamente con Cristo. Ahora si estamos vivos, vivamos como vivos de entre los muertos. Amén, vivamos como vivos. Gente espiritual, gente de Dios, gente que tiene vida eterna, gente herederos del reino de los cielos, gente que dice somos hijos de Dios, Dios nos ha dado herencia, Dios somos coherederos con Cristo, somos luz, Dios nos ha sentado en lugares celestiales, estamos en un lugar de bendición, de poder, Dios nos ha puesto en posiciones sobrenaturales, vivamos como lo que somos. Y demostrémosle a nuestras familias, a la gente, al mundo que nos rodea, que Dios ha hecho algo sobrenatural y que lo puede hacer también en ellos. A su nombre sea la gloria. Este es el tiempo de hacerlo. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces, si decimos
Si decimos, somos cristianos, que yo soy creyente, que soy parcero, escuchen esto, pero el estilo de vida que practicamos contradice lo que dice la palabra de Dios, mentimos. Mentimos. Esa persona no es salva porque se está engañando ¿cómo? A sí mismo. A sí mismo se engaña. Amén. Entonces nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida es la que demuestra si somos o no somos. Porque si está en Cristo es nueva criatura. Si una persona es cristiana y vive y se conforma a lo que la palabra de Dios dice, es cristiano. Si una persona, repito, es cristiana y se conforma a la palabra de Dios, es cristiano. ¿Por qué? Porque su vida espiritual lo va a llevar, y el Espíritu Santo lo va a llevar a conformarse, o sea, a adaptarse a lo que Dios dijo en su palabra. No adapta la palabra a su vida, no estudia la palabra para ver cómo logra de alguna forma cometer algunos errores y utilizar la palabra de Dios para salirse con la excusa. No. Esa persona sencillamente se adapta a la palabra, obedece a la palabra y se conforma a la palabra, y dice conforma a la palabra, él es cristiano. No importa la presión que tenga social, no importa lo que sea. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza que Dios puso en él le va a dar el poder, la autoridad y el Espíritu Santo para conformarse a la sana palabra de Dios. Amén. A su nombre. Entonces, no se puede creer que es creyente, hijo de Dios, y vivir como un incrédulo. Estaríamos hablando otra vez de religión. Mire, en la religión, en muchos lugares, la gente, porque fue al templo y entran al templo con la botella de aguardiente entre el bolsillo, entran y tiene su esposa y están fornicando, alterando con su vista, mirando a los que entran y todas las cosas. Ese no es cristiano, hermano. Y luego sale y cree que va para el cielo, que porque asistió al templo, o porque pagó una promesa, o porque dio un diezmo, o porque dio una ofrenda, o porque hizo una siembra, entonces ya va para el cielo. No, hermanos. Ahí estamos haciendo un examen, como le dijera, con honestidad, se llama eso, ¿cierto? Sí, con honestidad. No nos vamos a ir al cielo por dar un diezmo, hermano. Eso lo hacen los hijos de Dios, y los cristianos verdaderos lo hacen sin obligarlos, porque son una nueva creación, y dentro de la nueva creación el Espíritu Santo los lleva a conformarse a la palabra de Dios sin objeciones. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que los guía a eso. Amén. Pero creer que un diezmo me va a salvar, no va a salvar a nadie, hermano. O una ofrenda, o dar una siembra, o regalar un poco, no de millones de pesos para construir un templo, eso no va a salvar a nadie, hermano. Voy a repetirlo. La salvación es de Dios. La salvación es totalmente, 100% es de Dios. Y no depende absolutamente nada de nosotros. Él vino y nos rescató. ¿Y qué es un rescate? Es de alguien que está cautivo, es de alguien que está encerrado y que jamás ha podido salir libre. Así que yo no puedo decir que ahora soy libre y que soy cristiano y que voy para el cielo porque yo hice algo. No, es que Jesucristo vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, la cual habíamos recibido de nuestros padres. Y Él no vino a rescatarnos con oro, con plata ni con argumentos, sino fue con su sangre preciosa la que nos rescató. Así que vale mucho ese rescate para vivir ahora otra vez como antiguamente vivíamos. Aunque usted no lo haya hecho, pero la salvación le costó a Dios su propio Hijo. Le costó su propia sangre. Le costó todo el tiempo. Hasta la última gota de sangre le costó dolor, sacrificio, abnegación. Él fue experimentado en quebranto. Él todo eso lo pasó ¿para qué? Para que usted y yo fuésemos salvos. Así que la salvación es del Señor. No hemos hecho nada como no vivir como salvos. Y honrar a Dios y decirle: Señor, gracias.
Y por agradecimiento, vamos, Señor, a vivir conforme tú quieres. Por agradecimiento a lo que tú has hecho. Por agradecimiento a nuestra salvación. Por agradecimiento por tu sangre que ha sido derramada por mí. Por agradecimiento por el sacrificio y el sufrimiento que pasaste por mí, Señor. Vamos a vivir una vida agradable al Señor. Vamos a dar testimonio este fin de año. Vamos a decirle a la gente, a nuestra familia, que estamos agradecidos con Dios. ¿Estamos de acuerdo? A su nombre. A su nombre. Entonces, puede haber hecho una decisión de fe y aún ser bautizado, pero sus frutos identifican que no es un árbol bueno. ¿Ves? ¿Por qué los más espirituales entonces son los que lloran más rápidamente arrepintiéndose? Y un carnal no fácilmente se humilla por la naturaleza que tiene. Es por su naturaleza. Porque cuando la naturaleza de Dios está en una persona, esa persona se quebranta fácil. A veces está hasta oyendo un mensaje y resulta arrodillado por allá, yo orando. Y le decía a mi esposa, mami, pongamos este mensaje. Y ahí vamos a almorzar. Y pues, le pusimos un mensaje que está bueno, está en YouTube, se llama Más que Vencedor. Y entonces, ya lo escuchó, hermano. Y estaba escuchando el mensaje y me llega y me dice mi esposa, dice, oiga, está bueno ese mensaje, me dan ganas de ir a orar. Y dije, no, porque vamos a almorzar primero. Me dan ganas de ir a orar. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque cuando usted escucha la palabra, cuando hay algo espiritual donde está Dios, hay algo interno que lo lleva a uno es como a quebrantarse, porque uno dice, ¿qué pasa? Es el Espíritu. Pero hay personas que pueden escuchar lo que sea, estar en el templo, oír un profeta, la palabra, la unción, moverse todo el mundo danzando, hablando en lengua, lo que sea, y esa persona no siente nada. ¿Por qué? Por su naturaleza. Es su naturaleza. Y sale de la iglesia y no hay cambios. Aunque escuche la palabra, aunque oiga el mensaje y no cambia. ¿Cuál es el problema? Su naturaleza. Porque hasta que no haya un cambio de naturaleza no va a entender nada. Porque el natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura y esto se discierne espiritualmente. Así que este es el tiempo de decirle, Señor, ¿quién soy yo? Yo creo que este examen en esta mañana nos lleva a identificarnos a nosotros mismos en relación a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pies en esta mañana.